Bien, vamos a continuar. De acuerdo a nuestra especificación, ya hemos establecido cuánto es el margen de fase y margen de ganancia del sistema. Y el siguiente paso entonces es encontrar el compensador. De acuerdo a los pasos que yo había definido anteriormente, lo que hemos hecho, si ustedes revisan esto, es que ya obtuvimos, el G de Z, determinamos la constante K del sistema del valor de KB, sacamos el gráfico de Bode y leímos el margen de fase y margen de ganancia. Básicamente, si es cuestión de verlo cronológicamente, ya hemos hecho esto y esto, ¿verdad? Y ahora nos encontramos aquí en el paso que llama quinto, que es encontrar alfa y tau del compensador. Entonces vamos a encontrar alfa tau del compensador, ¿cierto? Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es encontrar el margen de fase o el valor φm que se necesita para compensar. Si recuperamos la información que teníamos anteriormente, ¿verdad? Nos habían dicho que el margen de fase deseado del compensador son 50 grados. Entonces establezcamos una fórmula que ya la habíamos dicho antes, ¿verdad? Esa fórmula dice que el φm a compensar es igual al margen de fase deseado menos el margen de fase medido del diagrama de Bode más alguna fase de seguridad. Y habíamos dicho que la seguridad era cualquier valor que iba a estar entre 8 y 12 grados. Vamos a asumir en este ejercicio que el margen de seguridad es 8 grados. Por lo tanto, nos están pidiendo que sea 50, ¿verdad? El margen de fase. φm es igual a 50 grados menos el margen de fase obtenido, que es 28.8, y más los 8 de seguridad. Entonces de aquí nos queda que el valor de φm es 50 menos 28.8 más 8, 29.2 grados. Ese es el valor de φm. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese valor de φm? Ese valor de φm nos va a permitir encontrar el alfa del compensador. Recuerden que alfa y tau son los dos parámetros que definen como tal al compensador. La fórmula que tenemos que usar allí es que el seno de φm es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Pero más bien la idea que yo quiero que se recuerden ustedes cuando hablamos de ese compensador era el gráfico que habíamos visto, ¿verdad? Donde a nuestro efecto nuestro efecto principal aquí, ¿verdad? Es simplemente decir que a un ángulo cualquiera o a una frecuencia Vm que es igual a 1 sobre raíz de alfa t, nosotros vamos a inyectar este valor φm, esta fase máxima. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la determinación de la fase máxima podemos despejar alfa, como se ve aquí por esta fórmula, y eso es lo que estamos haciendo exactamente allí. Entonces, matemáticamente despejemos alfa. Aquí podemos decir entonces que 1 más alfa es igual al seno de φm aquí sería 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces 1 menos alfa es igual al seno de φm que multiplica a 1 más alfa. De allí podemos decir que podemos decir que 1 menos seno de φm es igual a alfa más alfa seno de φm. Y entonces de aquí podemos decir que alfa es igual a 1 menos seno de φm sobre 1 más seno de φm, ¿verdad? Ese sería el valor de despeje de alfa. Reemplazando los números para este caso, 1 menos seno de 29.2 grados sobre 1 más seno de 29.2 grados, y nos resulta un alfa d. ¿Estoy en degrees? No, estoy en radianes. Cuidado las calculadoras, ¿verdad? Tienen que cambiarlas a grados para esta operación.
1 menos seno de 29.2 dividido para 1 más seno de 29.2 me da 0,3442. A mí alfa me sale 0.3442. ¿De acuerdo? Solamente he usado la formulita que ya habíamos establecido antes para encontrar el valor de alfa como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, siguiendo el procedimiento, con el valor de alfa encontrado, necesitamos ahora parametrizar a tau. Para parametrizar a tau, dice el procedimiento como tal que busque la frecuencia en la cual la magnitud es menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa. Eso es lo que nos dice el procedimiento que habíamos visto. Menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa o menos 20 logaritmo de 1 de raíz de alfa es lo mismo. Ahora, quiero explicarles la razón del porqué de esto. Y otra vez eso de allí está aquí en la gráfica, ¿verdad? En la gráfica nosotros vemos que a esta frecuencia que yo les dije que la vamos a llamar Vm, ¿verdad? A esta frecuencia que la estamos llamando Vm, la fase es φm, ¿verdad? Como se ve ahí clarito, φm. Pero a esa misma frecuencia la altura es 10 logaritmo de 1 sobre alfa, ¿verdad? Esa es la altura, ¿verdad? En el eje de las X. Entonces, la idea que queremos aquí es, en la gráfica de fase que yo tengo del sistema, encontrar ese punto en el cual la magnitud es menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa, porque cuando yo le agregue este compensador al sistema, la magnitud se va a elevar 10 logaritmo de 1 sobre alfa. Es decir, el punto que antes era 0, ahora tendrá como valor más 10 logaritmo de 1 sobre alfa. Por lo tanto, para predecir dónde va a estar ese punto, busco el que ahorita tiene de valor menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa. Y ese será el punto Vm donde yo inyecte las frecuencias que me están faltando. Matemáticamente es muy sencillo. Lo que yo tengo que hacer es calcular cuánto es menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa. Menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa, con el alfa que encontré, ¿verdad? Ese alfa a la menos 1. Y digo logaritmo en base 10 de eso. Y por menos 10, eso es menos 4.63 decibeles. Y ahora me tengo que ir a la gráfica de Bode, a la gráfica semi-logarítmica que habíamos hecho antes, ¿verdad? Esta. Y buscar a qué frecuencia ocurre esa menos 4.63 decibeles que estoy marcando. Entonces, vamos, como les decía, a la gráfica de magnitud, la roja, ¿verdad? Habíamos dicho en esta gráfica que 3 más 2, 5 cuadritos eran 10 decibeles, es decir que cada cuadrito son 2 decibeles. Aquí está la línea de 0, ¿verdad? Vamos a usar tal vez otro colorcito para... Vamos a usar el verde. Aquí está la línea de 0 decibeles, ¿verdad? Esta es la línea de 0 decibeles. Y vamos a ver dónde está en menos 4.63. Aproximadamente aquí tengo 2, aquí tengo 4. Y 4.63 estará aproximadamente 4.5 estará ahí, más o menos por aquí, ¿verdad? Más o menos por aquí. Vamos a borrar estos dos. Uy. Más o menos por aquí, en este punto, yo tengo menos 4.63 dB. Por lo tanto, esta frecuencia que está aquí para mí es Vm. Si eso era 1, el Vm que yo estoy sacando es aproximadamente igual a 2, ¿verdad? El Vm que yo
que yo estoy derivando de la formulita, ¿verdad? Es un aproximado, porque allí voy a tener los 4, a ver, no, ¿qué estoy diciendo mal? 2, 4, 6, 8, 10, sí, porque cada cuadrito es 10 decibeles, estoy bien. Entonces ese BM es alrededor de 2, tal vez un poquito menos, ¿no? Porque ahí yo lo veo casi, qué sé yo, vamos a decir, tengo la resolución BM es alrededor de 1.9. Entonces, podemos decir aquí, de la gráfica de Bode, podemos aproximar BM igual a 1.9, obviamente, radianes sobre segundo, ¿verdad? Con el valor de BM, podemos usar la otra formulita para hallar tau. Sabíamos que BM es igual a 1 sobre raíz de alfa tau, por lo tanto tau es igual a 1 sobre raíz de alfa por BM. Tau entonces es igual a 1 sobre raíz de 0.3442 y por BM que nos salió 1.9. 1.9 por raíz cuadrada de 0.3442 a la menos 1 me da 0.8971. Me queda que el tau es igual a 0.8971. Es muy interesante lo que tengo aquí porque con ese valor de alfa y ese valor de tau prácticamente tengo definido el compensador. Recuerden que el compensador es tau W más 1 sobre alfa tau W más 1. Entonces nuestro compensador era tau W más 1 sobre alfa tau W más 1. Si lo quieren llamar así, este es nuestro GD de W. Y será igual a tau me salió 0.8971. 0.8971 W más 1. Y en el denominador es el 0.8971 por el alfa, que es por 0.3442, 0.3088. Eso puede ser 0.3088 W más 1, 0.3088 W más 1. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra expresión G de W. Con esto nosotros prácticamente ya tenemos el valor del compensador. Y en realidad aquí deberíamos hacer otro diagrama de Bode o continuar con el diagrama de Bode que tenemos allí para verificar si ese margen de fase se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Dependiendo del tipo de ejercicio, a veces omitimos ese paso por cuestión de tiempo, pero en simulación, o sea, en MATLAB no deberíamos tener ningún problema. Quiero que noten lo que está pasando. Esta gráfica que viene aquí a continuación un poquito nos ilustra lo que está pasando. Si ustedes ven este gráfico, ¿verdad? Él habla del sistema en color negro sin compensar y de color verde está el sistema compensado. Entonces, como se ve claramente, el compensador que está aquí, ¿verdad? Este es nuestro compensador. Lo que hace es alar, es como que se alara la fase del sistema hacia arriba. Al alar la fase del sistema hacia arriba, lo que ocurre es que si antes en la frecuencia original, vamos a borrar un poquito estos de aquí. Si en la frecuencia original aquí se medía el punto de cruce de ganancia, por el efecto que tiene el compensador de alar hacia arriba el sistema, ocurre este corrimiento y el punto A se traslada al punto C. Y ahora acá se mide el margen de fase. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
la inyección del compensador no ocurre exactamente en el punto que uno pensaba, sino un poquito menos. Por esa diferencia en la loma es que nosotros tenemos que agregar ese margen de seguridad. Y en la práctica, en un ejercicio hecho a mano, esto es prueba y error. Cuando lo hacemos en MATLAB podemos ajustar un poquito para que el sistema se compense, ¿no? se funcione o funcione de una manera más clara. Ahora, la manera de encontrar el BM nosotros lo hicimos netamente gráfica, y de hecho en MATLAB lo vamos a hacer igual, pero realmente es un problema matemático de minimización, porque lo que queremos hallar o igualar a esta ecuación de magnitud es a menos 4,425 decibeles en este ejemplo. Entonces, eso se logra probablemente con métodos numéricos. Ahí yo les tengo ese ejemplo hecho con métodos numéricos. El sistema compensado, en el ejemplo que está en las diapositivas, donde los números son ligeramente distintos, es ese que se observa allí. Y aquí está otra vez la gráfica de Bode para entender lo que ocurre. Cuando hagamos la compensación completa usando MATLAB, como les digo, podríamos tener que repetir la aplicación para poder encontrar los márgenes de fase realmente deseados. Por eso aquí le habíamos puesto como último paso verificar el margen de ganancia. Finalmente, lo que necesitamos es encontrar como paso final, el controlador, pero en tiempo discreto, porque recuerden que esto finalmente es otro método más de diseño en tiempo discreto. Para hacerlo tenemos que utilizar la fórmula inversa, es decir, W igual a 2 veces T, Z menos 1, Z más 1, ¿verdad? Que es la que tenemos que usar a manera de reconstrucción de un valor que estaba en tiempo discreto de regreso a tiempo continuo. Recuerden que el tiempo de muestreo era 0.2 segundos. Entonces, lo que tenemos aquí es 2 dividido para 0.2, o sea, 10. Nuestro reemplazo es que W es igual a 10 Z menos 1 sobre Z más 1, ¿verdad? Vamos a hacer esta aritmética. Entonces, resulta ser que mi compensador GD de Z, vamos a escribirlo ya aquí, GD de Z es igual a 0.8971, y en vez de W decimos 10 Z más 1, Z más 1, más 1 sobre 0.3088, 10 sobre Z menos 1, Z más 1, más 1. Eso va a ser igual a 3.088 Z menos 1 más Z más 1, ¿verdad? Y acá 8.971 Z menos 1 más Z más 1, donde los otros elementos obviamente se cancelan. Eso nos da a nuestro controlador como 9.971 Z, ¿verdad? Menos 8.971 más 1, o sea, menos 7.971 sobre 3.088 más 1, 4.088Z, y aquí tengo, sería menos 3.088 más 1, o sea, menos 2.088. Esto es igual, obviamente, a 9.971 Z menos 7.971 dividido para 9.971 Z menos 0.8 me sale aquí. Y acá abajo 4.088 Z menos 2.088 dividido para 4.088
0,511. Finalmente entonces nuestro GD de Z resultante es igual a 9.971 dividido para 4.088, 2.44, Z menos 0,8 sobre Z menos 0,511. Ahí está nuestro controlador completo en tiempo discreto. Lo que vamos a hacer ahora es repetir todo este mismo procedimiento usando MATLAB y verificar que los resultados sean en cierta forma similares o con un mismo alcance. Listo, gracias. Bien, vamos a continuar ahora con esta vista de la computadora para mostrarles cómo se puede resolver el mismo ejercicio, la misma aplicación y similares ahora con la ayuda del MATLAB. Entonces lo que vamos a hacer, este procedimiento que lo vimos hace un ratito a mano, lo vamos a repetir en el MATLAB dándole énfasis a las partes específicas. Si recordamos de la parte inicial del ejercicio, ¿verdad? De nuestra propuesta inicial, lo que se tenía era una planta de transferencia, una función de transferencia KSS más 1, a la cual se le quiere diseñar el controlador con la característica de que el margen de fase sea 50 grados, el margen de ganancia sea por lo menos de 10 decibelios y la constante de error de velocidad estática sea de 2 segundos a la menos. Bien, entonces vamos a tomar el enfoque de MATLAB y en este enfoque de MATLAB vamos a ir explicándolo y a su vez lo vamos a ir ejecutando a medida de que va saliendo el tema, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ir colocando el énfasis y aquí vamos a poner una pausa para ir ejecutando. Los códigos con Clear All, Close All, CLC. Lo primero es que vamos a asumir la planta continua real. Usamos otra vez la función ZPK. Recuerden, la función que necesitamos es K sobre SS más 1. Por lo tanto, la función tiene ningún cero, un polo en S igual a 0, un polo en S igual a menos 1. Eso es lo que colocamos aquí. Ningún cero, polo en 0, polo en menos 1 y ganancia K. Inicialmente vamos a asumir K igual a 1 y lo vamos a hacer como van a ver en un ratito para que el mismo MATLAB nos permita luego calcular el verdadero valor de K ajustado. Ejecutamos esa parte parcial, ¿verdad? Y entonces nos queda que la función que hemos llamado GP es 1 sobre S más 1 efectivamente. Bien, continuamos. Primero le damos la control C aquí para continuar. Continuamos. Lo siguiente, y esto lo vamos a hacer en dos partes, es lo mismo que se hizo en el trabajo a mano. Si ustedes recordarán, en el trabajo a mano, lo primero que hicimos fue, una vez que teníamos el sistema, que estaba aquí, encontrábamos el G de Z, usando expansión y fracciones parciales, lo que nos permitió llegar a esta expresión, ¿verdad? Aquí todavía en términos de K, pero obviamente, como les he dicho, asumiendo que K es 1. Y luego de esa expresión, usando la transformación bilineal, toda esta página se lo dedicamos a la parte aritmética de cómo encontrar la función en el W ficticio, generando luego de algunas simplificaciones esta función W ficticia que es con la que trabajamos. En el MATLAB, eso lo hacemos en dos partes, que ustedes ven aquí. Primero, para convertir a tiempo discreto, con el periodo de muestreo 0,2 usamos la función C2D con el método Z o H. Y por vez primera aquí vamos a utilizar la conversión inversa, que es convertir la señal ahora de discreto a continuo. Pero cuando uno utiliza el comando, podemos darle un help para que ustedes vean aquí, de discreto a continuo, D2C, hay varios métodos. El método ZOH es el que hemos usado normalmente, pero fíjense ustedes, aquí hago resalte. El método de toasting es justamente la aplicación bilineal que está explicada en los videos anteriores. Entonces justamente le vamos a decir que haga la conversión usando el método de toasting para que haga la conversión bilineal, que a su vez aquí aprendimos en todas estas hojas, en toda esta parte que hicimos a mano, aprendimos cómo hacerlo. Entonces en el código de MATLAB simplemente le vamos a colocar que convierta de tiempo continuo a tiempo discreto
y de discreto a continuo ficticio utilizando la bilineal, que es la transformación de Tosca. Lo ejecuta y pues aquí ustedes tienen la función. Algo muy importante de rescatar, a pesar de que yo le digo que es el argumento W, como estoy usando la función de discreto continuo, él usa igual S. En otras palabras, el MATLAB no me va a crear el MATLAB como tal un argumento W. Para él lo que es discreto es Z y lo que es continuo es S. Así que aquí lo van a ver en términos de S. Pero si usted ve en los polos más 300, menos 10, 0 y 1, son prácticamente, si siguen todo el álgebra, toda la matemática, lo que hicimos y cómo se ve y se demuestra acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está nuestra primera parte. Lo siguiente es el problema para hallar el valor de KB, perdón, el valor de K que cumpla la condición de KB requerida. Entonces, ¿cómo lo hicimos a mano para entender el código? KB es 2 segundos, ¿verdad? Utilizamos el teorema del valor final en tiempo continuo. KB es el límite de W por la función del lazo abierto, W0. Evaluamos el límite con la función que habíamos encontrado y de ahí despejamos el valor de K igual a 2. Esto se puede hacer así o también lo podemos hacer en el MATLAB directamente con el código que les muestro. Aquí pues, esto lo vamos a usar también cuando veamos espacios de estados, la representación, pero el truco, digamos así, que hacemos es que con este comando que estoy señalando aquí, convierto o obtengo el numerador y el denominador de una función de transferencia como arreglos numéricos. Y luego declaro una variable simbólica S y declaro que el numerador, ¿verdad?, se construye como un polinomio de S y el denominador se construye como otro polinomio de S, con la variable simbólica S. Al final, para aplicar el teorema que multiplica a S por G de S, en los términos regulares, lo que hago es que a la función que es numerador dividido por el denominador, la multiplico por S. Todo esto es para poder aplicar el límite cuando esta función que está aquí tiende a 0, ¿verdad? Básicamente es eso que está allí. Como se usa aritmética simbólica, él no simplifica. Con el comando double logramos que la expresión se simplifique. Si llegamos aquí, él me va a dar el valor de K, que si todo estuvo bien, debería ser muy cercano a 2. Entonces otra vez lo vamos a correr hasta allí el código. Ya lo habíamos visto. Ahí está nuestra función. Efectivamente, el valor de K nos queda igual a 2, prácticamente repitiendo lo que habíamos hecho a mano. Continuando, primero rompo la ejecución aquí. Continuando, lo que siguiente vamos a hacer, o lo que siguiente hicimos cuando lo hicimos a mano, es que usamos ese valor de K igual a 2, aquí, K igual a 2, y sacamos los diagramas de Bode. En el ejercicio a mano, todo lo que yo hice allí fue los cálculos necesarios con puntos, pendientes, cuadras, para sacar las gráficas de Bode. Y luego de esas gráficas de Bode medimos margen de fase, que nos salió 28.8, y margen de ganancia, que nos salió 12.4. Es más, aquí les puedo recordar, esto es lo que hicimos. Graficamos la magnitud, graficamos la fase. De 0 para abajo medimos el margen de ganancia. De menos 180 para arriba medimos el margen de fase. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer esa parte en MATLAB. En realidad esta parte no es tan complicada en MATLAB. Lo primero que vamos a hacer es el cómputo de la función de transferencias con el valor de K ajustado. Recuerden que aquí nosotros asumimos que K es igual a 1 y con eso y la condición de KB encontramos el verdadero valor de K. Entonces lo que yo hago aquí es repetir los comandos ZPK con la nueva K, continua discreta y discreta continua. Es decir, repito la formulación, pero ahora ya con el K. Lo siguiente es calcular los márgenes de fase, márgenes de ganancia y la gráfica de Bode. En realidad aquí pues les muestro los comandos reducidos. Anteriormente yo lo había hecho de esta forma que está aquí, el margen de fase. Pero definitivamente esta otra manera es mucho más cómoda, usando la función margin, que es relativamente más nueva en MATLAB. La función margin básicamente me permite encontrar los márgenes de fase, márgenes de ganancia y las omegas, las frecuencias de cruce de ganancia y de cruce de fase. Y además de eso,
con el comando margin me permite hacer la gráfica de bode con los márgenes colocados. Entonces le vamos a poner allí una pausita para correr el código hasta allí. Si lo ejecutamos, verán ustedes que nos resulta la gráfica deseada, ¿verdad? Entonces fíjense por favor que efectivamente esta que está aquí arriba es la gráfica de magnitud, esta que está acá abajo es la gráfica de fase. Aquí él asume que el sistema es continuo porque lo transformamos en continuo. Y de aquí me está midiendo el margen de fase y en este punto me está midiendo el margen de ganancia. Verbo y gracia a lo que hicimos nosotros acá, ¿cierto? La única diferencia es que a nosotros nos costó un poquito hacer las gráficas, un poquito de tiempo y medir el margen de fase 28.8 y margen de ganancia 12.4. Si ustedes ven acá en el MATLAB, él dice que el margen de fase es 31.6 y el margen de ganancia es 14.3. ¿De acuerdo? Que son relativamente cercanas. Recuerden que él ya hace una curva exacta, nosotros hicimos curvas asintóticas. Entonces, prácticamente en ese momento estamos hasta esta altura en el cálculo del ejercicio. Antes de continuar como tal con el ejercicio, me gustaría también mostrarles una parte que en el código está comentada, pero puede ser interesante mostrarla en ese momento. ¿Qué tal si yo muestro las gráficas de bode de todo el sistema tal como yo lo había hecho anteriormente, ¿no? Si yo muestro esas gráficas de bode, vamos a poder ver justamente la diferencia entre sacar el bode de un sistema continuo y un sistema discreto. Recuerden que él sabe que GP es continuo, él sabe que GW es continuo también y él sabe que GZ es discreto. ¿Qué pasó aquí? Oh, falta la segunda pausa. Sí, perdón, aquí tengo que volverla a ejecutar porque no moví la pausa. Eliminamos esta pausa de aquí y la sacamos acá. Y de hecho también explicamos la otra parte así. Entonces, perdón, él hace los cálculos, ¿verdad? Me grafica el margen de fase y el margen de ganancia de la función sin compensar. Quiero que vean que ya en el código él me dice que el margen de fase es 31, o sea, yo pude de la gráfica que obtuve aquí de margen de fase, que decía que estaba 31.6, pude con el código que tengo tenerlo eso grabado en una fase, en una variable que la estoy llamando mf obtenido, ¿verdad? Pero además de eso me muestra esta figura 2, que es la que yo les decía, quería conversarlas con ustedes, que la puedan ver bien. En esta figura 2 verán ustedes que tengo 3 gráficas. La gráfica de bode del sistema continuo, en rojo la gráfica de bode del sistema discreto y en este amarillo mostaza la gráfica de bode del sistema continuo ficticio. Tal como lo habíamos mostrado en clase, dense cuenta que para frecuencias bajas las 3 son exactamente iguales. Aquí usted va a decir, no, aquí hay una diferencia, la amarilla mostaza está desfasada. Sí, pero recuerden las reglas de los ángulos, de los cuadrantes y la trigonometría. En realidad el ángulo de menos 90 grados equivale exactamente a 270. Es decir, en realidad estas líneas están una encima de otra. Como ya sabíamos, cada vez que nosotros pedimos un bode de un sistema discreto, el sistema solito nos grafica esta línea vertical, que es precisamente la frecuencia de Nyquist, tal como también nosotros lo hicimos a mano, ¿verdad? Marcábamos esa frecuencia de Nyquist de manera clara y directa. Y fíjense ustedes que los sistemas en la cercanía de la frecuencia de Nyquist es que entre los 3 comienzan a desaparecer. También dense cuenta de este ejemplo y de algunos otros que algo bastante saludable es trabajar prácticamente una década por detrás de la frecuencia de Nyquist y en ese caso los sistemas son bastante parecidos. Esta gráfica solo la tenía allí para muestreo, para mostrarlo ocasionalmente cuando queremos de alguna manera mostrar lo que está pasando, ciertamente. Bien, entonces lo siguiente, luego de que estoy hasta ese punto, es la obtención del alfa y el tau. Recordarán ustedes que cuando lo resolvimos a mano, lo que hicimos allí fue definir el margen de fase como el deseado menos el medido más un margen de seguridad. Con eso obtuvimos φm, que nos salió 29.2, y de ahí aplicando esta formulita que está aquí abajo, la de alfa igual 1 menos seno φm, 1 más seno de φm, obtuvimos el valor de alfa. Entonces quiero parar allí. Obtención de φm y obtención de alfa.
Para hacer eso en el código, era muy fácil. Definimos cuánto es el margen de fase deseado. Este 50 no lo sacamos aleatoriamente, sino que salió del problema. El problema pide margen de fase de 50. También definimos que consideremos un margen de seguridad de 8. Esto también debe ser dato del problema. Y usamos la fórmula mostrada antes. El phi m, que lo represento de esa manera, es el margen de fase deseado menos el obtenido. Recuerden que acá arriba con la función margin saqué el obtenido más el margen de seguridad. Eso me da el valor de phi m. Y con la fórmula de alfa, podemos a partir de phi m derivar el valor de alfa. Recuerden, 29,2 y punto 34,42. Entonces, hasta aquí tengo, ahí está, como ustedes ven en el MATLAB, la fórmula de alfa. Y hasta ahí tengo esos dos valores encontrados, ¿verdad? Vemos su representación. Ahí está nuestra gen W. El phi m nos sale luego de esto 26.43 y el alfa .3839. Obviamente no va a ser exacto lo que hagamos en el papel de Bode porque ahí tenemos las aproximaciones. ¿Sí? Ahora viene otra parte que era de las más interesantes en el método de diseño, que era encontrar el punto de cruce nuevo de ganancia, es decir, donde yo voy a tener el menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa. Y recordarán ustedes que esto se sobrevino prácticamente de la representación del compensador de adelanto, ¿verdad? Donde yo sé que a phi m es la fase que voy a agregar y que ocurre a esta frecuencia llamada 1 sobre raíz de alfa t. Ahora el problema es que en ese punto la magnitud es 10 logaritmo de 1 sobre alfa, entonces la meta es calcular en el punto en que ahorita es menos 10 logaritmo de 1 de alfa, el valor de la fase para que se sume allí y ahora ese punto sea el punto de cruce de ganancia. Entonces ya lo habíamos hecho a mano y aquí lo vuelvo a repetir con el código. Calculamos ese valor donde la magnitud es menos 10 logaritmo de base 10 de 1 sobre alfa, y eso según la parte manual a nosotros nos salía menos 4,63 decibeles. ¿De acuerdo? Entonces si lo corremos hasta allí, nos debe quedar algo parecido. En realidad nos queda, o nos va a quedar un poquito distinto, ¿verdad? No van a ser los menos 4,63 decibeles, sino que más bien va a ser menos 4.1575 decibeles. Entonces ustedes recordarán que en el video anterior, cuando hicimos a mano esta cuestión, lo que hacíamos allí era que nos íbamos al punto que me acuerdo era por aquí, ¿verdad? Donde la magnitud era, subirle un poquito, eso, donde la magnitud era menos 4, eran dos rayitas, y por aquí, ¿verdad? Y nos salió 1.9, me parece, muy cerca de 2. Es decir, ese es el punto donde la magnitud es menos 10 logaritmos. En realidad, esa parte, aunque se puede automatizar, y en las diapositivas yo les menciono hasta un pequeño código para, usando unos métodos numéricos, poder encontrar ese punto de ganancia o de cruce de ganancia de forma analítica. Miren, podemos hacer una minimización de esta función y usar una función de mínimos, tipeando la función para encontrarlo. Pero en realidad lo más sencillo es aprovechar lo que ya se tenía en MATLAB. Entonces, para entender lo que voy a hacer, vuelvo a repetir el dato que vi. Yo necesito saber a qué frecuencia la magnitud es menos 4.15 o menos 4.16 decibeles. Para eso, de las gráficas que estoy tomando, ¿verdad? Lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más grande primero. Y eso es lo bonito de este sistema. Él me permite, también lo podemos hacer con la herramienta Scissor Tool. Él me permite, haciendo clic sobre un punto, ¿verdad? Mover ese punto. Y por ende saber cuándo el sistema toma qué valor y a qué frecuencia. En este caso vimos, repito, que era menos 4.1575 la magnitud. Entonces lo que yo tengo que hacer es mover este punto hasta que la magnitud sea menos 4.15. La verdad que la resolución no es muy buena, porque si ustedes ven, me salto de menos 7 y menos 4 con un movimiento muy bajito. Entonces podemos hacer zoom. Le podemos hacer zoom al área donde está el sistema y mover con mayor fineza la señal.
Recuerden, necesito saber cuándo es menos 4.15. A ver, pasé. Inclusive puedo hacer más zoom si deseamos mayor nivel de... Uy. De precisión. Podemos hacerle más zoom todavía. Para aumentar el nivel de precisión, menos 4.15. En realidad debería ser menos 4.16 porque ya está... Uy. Ahí. Y como ustedes verán, la frecuencia donde la magnitud es menos 4.16 es 1.67 radianes sobre segundo. 1.67 radianes sobre segundo. Entonces en mi código, pues ustedes ven que, digo, del gráfico de Bose obtener la frecuencia BM que corresponde a la magnitud anterior. Y me queda que es 1.67. Como les digo, ahí hay unos algoritmos que se pueden armar para hacer este cálculo, pero la manera más sencilla es tomarlo del gráfico. Si BM es 1.67, a mí me salió 1.9. Con esta fórmula puedo despejar el valor de tau, que aquí sale 0.8971. Esa es la fórmula que estamos colocando aquí para encontrar el valor de tau. ¿Sí? Y pues de ahí armamos el sistema. Ya es hora de armarlo tal como está el sistema, ¿verdad? O sea, es decir que nuestro controlador GDW es tau W más 1 dividido para alfa tau W más 1. Entonces eso es lo que exactamente hacemos aquí con esta línea de código, ¿verdad? Armamos los dos polos, tau 1 y alfa tau 1. Y con eso, hasta este punto yo debería tener ya el diseño del controlador en el plano continuo ficticio. ¿Sí? Eso es lo que nos va a salir aquí en el command window. En un segundito. Ahí está el valor de BM, el valor de tau. Alfa y tau ya están determinados. Y nuestra GDW, que bueno, no lo hemos puesto, pero lo podemos poner aquí para que se vea. Ahí está nuestra función GDW. Acuérdense que esto es W y no S a la hora de la implementación. Bien, seguimos. Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, una vez que teníamos el sistema, teníamos que hacer dos cosas. Encontrar la función GDZ, pero más que nada, antes de eso, el paso que nos saltamos, comprobar pues, que el margen de fase compensado del sistema con el GDW funciona. Entonces, para hacer eso en el código, lo que hemos hecho es colocar esta pestaña que dice evaluación del sistema compensado. El nuevo sistema compensado de lazo abierto, que lo llamo GD compensado W, es el GW que tenía yo antes multiplicado por el controlador GDW. Entonces, ese ya es mi sistema compensado. Esta gráfica que está aquí, que utilizamos el comando hold para poder plotear dos gráficas al mismo tiempo, me permite algo muy bonito, mostrarles el margen de fase del sistema original y el margen de fase del sistema compensado. De tal manera de que podamos plasmar nuestra respuesta. Creo que ya no es necesario poner pausa porque ya prácticamente está todo el sistema armado. Fíjense ustedes que en la gráfica que vamos a tener, un segundito, ahí viene, esta, ustedes pueden ver de color azul celeste el sistema original y de color rojo el sistema compensado. Lo que está graficado es el margen de fase del sistema ya compensado, que es 48 grados. Fíjense cómo aquí se puede ver clarito el efecto de corrimiento. La magnitud azul era la original. Al meterle el compensador, la magnitud azul se subía hacia arriba. Al subirse hacia arriba, el punto de cruce de ganancia, es decir, el punto donde que cruza con 0 decibeles, se corre a la derecha. Y al correrse a la derecha, pues aumenta un poco el margen de fase. ¿Sí?
Se supone que en el pico tendría que haber sido más, pero por eso colocamos el famoso margen de seguridad. En este caso nos está saliendo que el margen de fase deseado fue 48 grados. Podríamos, por ejemplo, una variante bien interesante es, si es que el tema de los 50 grados era tan estricto, podríamos corregir un poco, ¿verdad?, el sistema, aumentarle un poquito más el margen de seguridad. Por ejemplo, venirse a esta línea del código de aquí. Y cuando hicimos el cálculo de los FIEMES, el margen de seguridad colocarlo, por decirles algo, en 2. Pero recuerden que eso altera el VM, y si altera el VM altera todo el sistema. Pero en ese caso tendríamos ya una dinámica de prueba y error con este código hasta que el compensador funcione de la mejor manera. En lo analítico, lo último fue aplicar la misma transformación de Toasting hacia atrás para hallar la función de transferencia del controlador GDDZ. Acá en el MATLAB lo vamos a hacer igual con el comando C2D, como vimos hace un ratito utilizando Toasting, ¿verdad? Y a él le resulta esta función de transferencia en plano Z, que es bastante similar a la original. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes aquí pueden hacer las iteraciones, pueden cambiar, ¿verdad? Pueden establecer las otras condiciones utilizando este código y completando así el diseño. Este controlador que está aquí es el que ya tendrían que implementarlo en el Simulink con función de transferencia, porque ya lo tengo en tiempo discreto, que es lo mismo que pasaría en un Arduino, en algún elemento digital, para ya poderlo implementar. Bueno, con eso tenemos todo en este video. Muchas gracias.